Lobista. Esa es la palabra que ha usado Víctor de Aldama delante de un juez de la Audiencia Nacional para señalar a José Luis Rodríguez Zapatero, lobista del régimen de Maduro. Mientras hay una camarera que lleva 14 horas de pie detrás de una barra, a 40 grados, sacando cañas y limpiando mesas, y aún así no le llega el sueldo para pagar el alquiler. Hay un expresidente del gobierno de España que llevaba presuntamente una segunda vida como intermediario de una narcodictadura, con petróleo, con oro, con dinero que según la UDEF entraba en España por la puerta de atrás. Y esto no es un rumor de barra de bar ni un titular inflado para sacar clics. Está en un auto judicial firmado con nombres propios, empresas y cantidades que os van a dejar el cuerpo raro. Escuchen, por favor, familia de ¡qué vergüenza! Porque lo que os voy a contar hoy no es solo que Zapatero cobrara comisiones por ahí. Eso ya lo sabíais y ya lo contamos aquí. Lo que viene ahora es la estructura entera. ¿Quién movía el dinero? ¿Quién lo escondía? ¿Y quién desde la propia sede del PSOE gestionaba el papeleo para que nadie se enterase? Antes de que acabe este vídeo, os voy a explicar cómo se conecta absolutamente todo hasta el último cabo suelto. Y os aviso ya, la traca final tiene apellido nuevo. Para que veáis que esto no me lo estoy inventando yo desde el sofá de casa. El auto lo firma el juez José Luis Calama del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Y no habla de un expresidente que aceptó algún regalito de más. Habla literalmente de un líder estratégico de una estructura organizada. Así, tal cual. En el papel oficial que puede acabar con él en un banquillo. El magistrado no se anda con rodeos, cita en su auto los artículos 286 ter, 429 y 430 del Código Penal. Tráfico de influencias. Blanqueo de capitales. Esos son los delitos que están sobre la mesa. Presuntamente, claro, porque aquí todavía no hay condena firme y nadie es culpable hasta que lo diga un tribunal. Estamos hablando del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, el mismo tipo de juzgado que ha instruido algunos de los casos más gordos de este país en las últimas décadas. Cuando un juez de ese calibre escribe estructura organizada sobre un expresidente del gobierno, no lo escribe a la ligera, se lo piensa, lo revisa y luego lo firma sabiendo que ese papel va a acabar en todos los telediarios. ¿Y desde dónde se dirigía presuntamente esa estructura? Agárrense que esto quema, desde la propia oficina de Zapatero en Ferraz, la sede central del PSOE, el sitio donde se supone que se cuecen las políticas para todos los españoles, convertido, según el instructor, en centro de coordinación de una operativa económica con Venezuela. Y aquí viene lo que a mí, personalmente, me revuelve las tripas. El auto señala que los canales corporativos de esa red los gestionaba la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar. La misma Gertrudis de la que llevamos meses hablando en este canal. La correspondencia, los contactos, el papeleo de una presunta trama con el chavismo, pasando presuntamente por el correo de la secretaria del despacho de un expresidente del gobierno de España, con la nómina que pagamos entre todos, mientras a ti, currante de a pie, Hacienda te revisa hasta el último ticket de la gasolina. El juez no se queda en indicios sueltos, habla de facturas fechadas en días distintos, pero con idéntica numeración. Manipulación, dice literalmente el auto, meramente formal, de la documentación. Contratos que, según el propio magistrado, no responden a ninguna relación mercantil real y preexistente. Traducido al lenguaje de la calle, papeles de mentira para tapar dinero de verdad. Paren un segundo a pensar en la magnitud de esto. Un expresidente del gobierno de España, con escolta pagada por todos nosotros, con pensión vitalicia pagada por todos nosotros, presuntamente dirigiendo desde su propio despacho una red que movía petróleo y oro de una narcodictadura. Y mientras tanto, en este país, a un jubilado le cuadran el euro exacto que le sobra para la medicación. A un padre de familia le embargan la cuenta por 300 euros de retraso con Hacienda. La justicia aprieta fuerte al de abajo y presuntamente mira para otro lado con el de arriba durante años. Y no es la primera vez que el nombre de Zapatero aparece pegado a Caracas. Ya lo señaló hace tiempo el conocido como el Pollo Carvajal, ex jefe de la contrainteligencia militar venezolana, hoy juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo. Ese hombre ya apuntó a Zapatero mucho antes de que estallara este último informe. Y esto, escuchen bien, es solo el aperitivo, porque el nombre que hay detrás del dinero venezolano
Tiene un mote que ya querría cualquier serie de sobremesa: el banquero de Maduro. Y lo que le acabó pasando a ese hombre no os lo vais a creer. Se llamaba Francisco Flores, lo llamaban sin ningún disimulo el banquero de Maduro. Un empresario venezolano señalado por su vinculación con el narcotráfico y con la cúpula chavista, encargado, según la investigación, de mover y blanquear dinero procedente del petróleo y del oro de Venezuela. Flores controlaba, a través de un testaferro llamado Carlos Alberto Parra Delgado, una sociedad con nombre de plantación caribeña, Apamate Corporate and Trust. Y esa sociedad, según ha declarado Víctor de Aldama ante el juez, canalizó un cupo de petróleo de la petrolera estatal venezolana, la PDVSA, valorado en 250 millones de dólares. 250 millones de dólares para financiar presuntamente al PSOE de Pedro Sánchez. Aquí viene el dato que nadie os va a contar en el telediario de las 9. Ese mismo Flores pagó, a través de una pequeña gestoría de Madrid llamada Sofgestor, situada en el distrito de Hortaleza, 145.200 euros a la red vinculada a Zapatero. Y el propio Aldama ha reconocido ante el juez haber cobrado 300.000 euros de ese banquero chavista. Ligados al mismo cupo de petróleo del sobre que le entregó Delcy Rodríguez, la que fuera número 2 del régimen de Maduro en su visita a España. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, da por probado que ese tal Parra Delgado actuaba como testaferro del banquero chavista, moviendo el dinero entre Sofgestor y Apamate como quien mueve fichas de dominó. Y aquí no acaba la lista de nombres feos. La misma sociedad que pagó a la red de Zapatero está siendo investigada por su vínculo con el petróleo venezolano que movía, según las pesquisas, Alex Saab, el hombre señalado como testaferro personal de Nicolás Maduro y procesado en su día en Estados Unidos. Esto ya no va de un empresario cualquiera con un despacho de 3 al cuarto en Madrid. Esto toca presuntamente al núcleo duro del dinero chavista, el petróleo, el oro y la gente más protegida de todo el régimen de Caracas. Pónganse en situación un segundo: un banquero ligado al narcotráfico venezolano, moviendo petróleo, oro y hasta coque de petróleo presuntamente hacia el entorno de un expresidente español. Y mientras tanto, aquí a un autónomo cualquiera lo persiguen por un ticket de aparcamiento mal justificado en la declaración de la renta. ¿Y saben qué fue de Francisco Flores? Murió, o eso dicen, el 6 de febrero, a los 55 años, sin dar ni un solo detalle médico. Su propio grupo empresarial, la Fundación Kingdom, no habló de infarto ni de accidente. Dijo, textualmente, que había sido llamado a presencia de Dios. Así, con esas palabras exactas, para cerrar la puerta a cualquier pregunta incómoda sobre el banquero que movía cientos de millones entre Caracas, Madrid y Panamá. Un empresario clave en la trama que desaparece del mapa justo cuando el caso empieza a apretar de verdad. Y esto no lo digo yo por decir. Lo cuentan las propias fuentes judiciales y periodísticas que llevan meses siguiendo este expediente palmo a palmo. Piénsenlo con calma. El hombre que sabía dónde estaba cada euro, cada barril de petróleo y cada gramo de oro de esta trama. El único que podía tirar de la manta entera. Se esfuma justo cuando el juez empieza a apretar las tuercas. Nadie dice que haya nada raro. Nadie tiene por qué decirlo, pero la coincidencia, cuando menos, invita a hacerse preguntas que en este país casi nunca se responden. Ahora vamos con el hombre que lo está destapando todo, desde dentro, con pelos y señales, ante el propio juez. Se llama Julio Martínez, Julito para los amigos, y hasta hace poco era el testaferro de confianza de Zapatero, el que movía los papeles, el que firmaba los contratos, el que cobraba. Julito ha reconocido ante el juez algo que, dicho con estas palabras, suena a chiste de mal gusto contado en tu propia cara: por gestionar el rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que se llevó 53 millones de euros de dinero de todos los españoles en plena pandemia, se embolsó un 1% de comisión, 530.000 euros, por hacer de intermediario, mientras un funcionario medio de este país tarda toda una vida currando para juntar esa cifra. Y no acaba ahí, porque todavía queda lo más gordo. El propio Zapatero, interrogado en persona en la Audiencia Nacional, tuvo que admitir su relación directa con Flores.
reconoció que el banquero chavista sabía que él trabajaba como asesor en una consultora llamada Análisis Relevante y que fue precisamente por eso por lo que Flores decidió contratar los servicios de Julio Martínez. Lo dijo con sus propias palabras ante el juez, que Flores conoció que había una consultora y contrató los servicios. Piénsenlo un momento, despacio. Un expresidente del gobierno de España reconociendo delante de un magistrado que un banquero ligado al narcotráfico venezolano contrató a su gente de confianza porque sabía exactamente que él estaba detrás. Comparen esto con lo que le pasa a cualquiera de vosotros cuando pedís un simple aplazamiento a Hacienda. Papeleo, avales, intereses de demora y encima que se lo piensen. Aquí, en cambio, un expresidente firma un contrato tipo con una gestoría de 3 habitaciones en Hortaleza y nadie mueve un papel hasta que estalla el escándalo años después. Y hay más, mucho más. Según ha contado el propio Julio Martínez y según recogen distintas fuentes que han seguido de cerca este expediente, Zapatero llegó a reunirse con Francisco Flores en Caracas, en un piso, cedido, según esas mismas fuentes, por el mismísimo Nicolás Maduro. Justo en el momento exacto en el que Aldama amenazaba con entregar su sobre a la Audiencia Nacional. Y las hijas del propio Zapatero también entran en esta historia. Julio Martínez llegó a ofrecer negocios en Panamá justo después de que ellas desembarcaran allí, según ha trascendido del expediente judicial. Julito viajó muchas veces a Venezuela. Se sentó con el círculo más cercano al chavismo. Trató con empresarios chinos que, según la investigación, inyectaban fondos a través de un entramado paralelo conocido como el Gate Center. Y participó, dicen el juez y la propia UDEF, en operaciones de petróleo, de coque de petróleo y de oro que se atribuyen directamente a la red de intermediación de Zapatero. Oro, petróleo, un piso puesto por un dictador. Y en medio de todo esto, la firma y la palabra de un expresidente español. Esto no tiene nombre, de verdad se lo digo. O sí lo tiene, y es un nombre que vamos a decir alto y claro antes de que se acabe este vídeo. Porque hasta ahora solo os he contado lo que ya está en los autos y en las declaraciones firmadas. Lo que viene ahora es el flanco que Julio Martínez acaba de destapar hace apenas unos días y que todavía casi nadie ha explicado con calma. Y aquí llega la traca, la que os prometí al principio. La que le da sentido a todo lo que acabáis de escuchar. Porque Julio Martínez, el mismo testaferro que ya ha reconocido comisiones, viajes a Venezuela y contratos de mentira delante de un juez, acaba de abrir un flanco completamente nuevo. Uno que todavía no ha explotado del todo en los medios grandes, pero que va a explotar. Los negocios de Zapatero con los hermanos Amaro. Negocios que, según lo que empieza a filtrarse del propio expediente, acaban otra vez exactamente en lo mismo. Petróleo y financiación del PSOE. Todavía no hay ni una condena, ni una sola, y hay que decirlo alto y bien claro. Todo lo que habéis escuchado hoy son indicios, investigaciones abiertas y declaraciones bajo juramento, no sentencias firmes. Aquí nadie es culpable hasta que lo diga un tribunal, faltaría más. Pero los indicios que ha reunido este juez llenarían una novela negra entera, con final por escribir. Y ojo, que esto no va de rojos contra azules ni de un partido contra otro. Que quede claro, aquí se ha destapado corrupción del PSOE, sí, pero también la hubo del PP con la Gürtel y también la ha habido con Vox, en según qué ayuntamientos. La corrupción no tiene color de bandera, tiene un único color, el del dinero de todos nosotros, desapareciendo en despachos que no vemos. Repasemos rápido, sin anestesia y sin paños calientes. Un autojudicial que señala a Zapatero como líder de una estructura organizada, su propia secretaria, Gertrudis, gestionando presuntamente los canales de esa red desde la mismísima Ferraz. Un banquero chavista, Francisco Flores, moviendo petróleo, oro y coque de petróleo venezolano, 250 millones de dólares en cupos de petróleo para financiar presuntamente al PSOE. Ese mismo banquero, muerto de un día para otro, sin explicaciones, justo cuando el caso empieza a apretar en serio. Un testaferro, Julito, cobrando $500,000 limpio por un solo favor. Una reunión en un piso puesto por Nicolás Maduro. Un testaferro del testaferro Parra Delgado, moviendo el dinero entre gestorías de Madrid y sociedades registradas fuera. Empresarios chinos metiendo fondos por un entramado con nombre en inglés. Y ahora, para rematar, un flanco nuevo con los hermanos Amaro que promete ser todavía peor.
Cada uno de estos nombres, por separado, ya sería un escándalo de portada durante una semana entera. Juntos, en el mismo expediente, en el mismo despacho de Ferraz, forman algo que ya no se puede explicar como un desliz aislado ni como una decisión de un asesor cualquiera tomando atajos. Es una estructura, dice el propio juez, y las estructuras, cuando existen, no las levanta una sola persona sin que nadie más se entere. Y mientras toda esta gente movía petróleo, oro y millones entre Caracas, Madrid y Panamá, a ti Hacienda te aprieta hasta el último recibo de la luz y del gas. Esa es la España en la que vivimos, la que pagamos entre todos. ¿Ustedes creen que un expresidente del gobierno puede convertirse en lobista de una narcodictadura y seguir paseando tranquilo por Madrid como si aquí no hubiera pasado nada? ¿Y creen de verdad que todo este entramado se sostuvo solo durante años sin que nadie en Moncloa mirase para otro lado? Aquí no nos callamos, aquí no tenemos amo ni de un lado ni del otro y lo vamos a seguir contando venga de quien venga, porque el hartazgo de este país ya no cabe en un telediario de media hora. Si a ustedes también les revuelve las tripas todo esto, ya saben lo que toca. Suscríbanse, que en septiembre se sientan a declarar Julio Martínez Sola y Roberto Rosselli, y este culebrón, se lo prometo, todavía no ha tocado fondo. Y por si os habéis quedado con ganas de saber de dónde sale exactamente todo este lío, tengo que confesarles una cosa. El hilo de los hermanos Amaro, que hoy hemos tirado hasta el final, no salió de la nada. Salió de la entrevista que dio Zapatero en la tele pública, con su amigo periodista a punto de fichar por otra cadena, con las joyas de las que sigue sin soltar ni una palabra, y con el auto del juez que le tumbó la petición de nulidad en cuestión de horas. Fue ahí, en ese mismo capítulo, donde Julio Martínez abrió por primera vez esta puerta. Lo de hoy es esa puerta ya de par en par. Si todavía no habéis visto ese vídeo, lo tenéis justo ahí. En la pantalla, dadle antes de que se os olvide que sin ese capítulo esta historia se queda coja.